Amigas y amigos, muy buenas tardes. Estamos en directo desde la ciudad de Santa Marta, de la bahía más linda de América. Hoy estamos en Café con Libertad. Tenemos a nuestra invitada Claudia Aarón, diputada y presidenta de la Asamblea Departamental del Magdalena, hoy invitada en Café con Libertad por Diane Schiller Wash. Cordial saludo para todos. Hoy efectivamente nuestra invitada es la doctora Claudia Patricia Aarón, que es la presidenta de la Asamblea Departamental del Magdalena. Doctora, bienvenida a nuestro espacio de Un Café con Libertad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Con mucho gusto. Doctora, cuéntenos, en este tiempo hemos visto que se ha desatado una ola de violencia, tanto en la ciudad de Santa Marta como en el departamento del Magdalena. Cuéntenos sus puntos de vista y díganos por qué cree usted que esto está sucediendo en estos momentos. Bueno, yo creo que lo que sucede en Santa Marta y el Magdalena no escapa a la realidad que vive el país en temas de seguridad, teniendo en cuenta que la pandemia también ha dejado a muchas personas sin trabajo, la informalidad. También en Santa Marta no podemos ocultar que somos una de las ciudades que mayor recepción tenemos de habitantes de venezolanos, de extranjeros, y que muchos de ellos, sin generalizar y tampoco ser homofóbicos, son los que protagonizan estos crímenes, ¿verdad?, en la ciudad de Santa Marta, que hemos visto que últimamente, y en el departamento del Magdalena, hemos visto últimamente cómo se ha acrecentado los homicidios, cómo se acrecenta también el hurto, los atracos. Está campeando la violencia en la ciudad de Santa Marta y en el departamento del Magdalena en todas sus modalidades. Eso es inocultable. Hay mucho trabajo que viene adelantando la fuerza pública, la Policía Nacional, pero pareciera que todo fuera insuficiente por la gran cantidad de delitos que día a día vemos como nuestra ciudad y nuestro departamento se constituyen en el epicentro de esa violencia, que en todo el país se viene desarrollando, pero que en una ciudad como la nuestra, que aún es una ciudad pequeña, no estábamos acostumbrados a ese tipo de violencia tan campeante en cada uno de los rincones de la ciudad, donde no sentimos tranquilidad, y la percepción es esa, de inseguridad, de intranquilidad, de miedo a ser víctimas de cualquiera de esos actos delictivos. Tampoco se puede ocultar que la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena, pero en especial el distrito capital, es decir, la ciudad de Santa Marta, hoy realmente vive una situación muy delicada en términos de narcotráfico. Esta es una ciudad donde hay varios puertos por donde se saca la droga, y tenemos que tener conciencia de que aquí está sucediendo eso. Muchos grupos al margen de la ley hoy se encuentran en esta ciudad disputándose el territorio, y esto lo saben las autoridades, y sobre este tema yo creo que se ha adelantado mucho, pero que igual no se puede dejar quieto, sino por el contrario seguir trabajando mancomunadamente las autoridades gubernamentales con la fuerza pública para poder desmantelar todas estas organizaciones que hoy por hoy son los protagonistas de la mayoría de hechos delictivos que tienen a la ciudad sumida en esta crisis por la inseguridad que hay. Doctora Claudia, ¿se puede decir que además de todos estos tópicos que usted ha tocado en estos momentos, también la falta de oportunidad, tanto en los jóvenes como en los adultos, está generando que la violencia crezca aún más en Santa Marta y el departamento? Bueno, no es para nadie un secreto que la ciudad de Santa Marta es una ciudad pequeña, es una ciudad donde tal vez no hay muchas oportunidades laborales, a diferencia de ciudades como Barranquilla, como Cartagena, donde hay mayor industria, empresas. En nuestra ciudad no tanto, no hay tanto. Sin embargo, bueno, son muchísimos los esfuerzos que se hacen desde la empresa privada para generar empleo. Y yo creo que es cierto lo que usted manifiesta, hay mucha juventud que luego de que estudian una carrera quedan con las manos atadas porque no hay oportunidades laborales para esos jóvenes que se abren caminos en sus profesiones y que no encuentran esa reciprocidad por parte de la empresa privada o pública para un empleo. Esto es cierto, puede ser una de las causantes y detonantes de las situaciones de inseguridad que hoy se viven, pero bueno, es un tema
para reflexionar, y un tema sobre todo que después de esta pandemia ha sido mucho el desempleo que ha quedado en nuestra ciudad. Para nadie es un secreto que Santa Marta es una ciudad turística, es una ciudad que se ha visto golpeada directamente por el tema de la pandemia, sobre todo cuando hay muchos negocios que estaban legalmente constituidas, pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar sus puertas porque no han podido, luego de esta situación tan adversa que ha vivido la humanidad, recuperarse desde el punto de vista económico, y esto ha generado precisamente que haya una baja en el porcentaje de empleos en nuestra ciudad. ¿Usted cree que lo que se está haciendo desde el gobierno departamental y distrital y todas las medidas que se están tomando, tanto para la prevención del COVID-19 como para esta reapertura y recuperación económica, son suficientes en estos momentos? Bueno, a mi modo de ver como diputada del departamento del Magdalena, yo considero que el manejo de la pandemia en Santa Marta ha sido equivocado. En el departamento del Magdalena hemos visto una muy pobre ejecución en acciones que vayan tendientes a mejorar la situación de la pandemia. Sabemos que esto es un tema que es nuevo para toda la humanidad, pero también entendemos que hubo muchos decretos presidenciales, hubo muchas oportunidades para que un gobierno como este se preparara precisamente para poder afrontar esta situación tan adversa que vivimos como consecuencia de esta pandemia. Pero hoy, tristemente, nuestro departamento, nuestra ciudad, está aportando el 10% de letalidad del porcentaje de muertos en Colombia. Hoy Santa Marta y el Magdalena atraviesan una de sus peores crisis. Ni aún cuando empezó la pandemia, ni en el segundo pico de la pandemia estábamos como hoy estamos. Se ha decretado a partir del domingo la alerta roja en la ciudad de Santa Marta porque no tenemos UCIs. Ya están prácticamente todas las UCIs ocupadas. Es una verdadera crisis la que hoy vive Santa Marta y el Magdalena por la falta precisamente de un manejo adecuado en términos de gobierno de esta pandemia. Para nadie es un secreto que hemos tenido anuncios por parte del gobierno departamental de toda índole. Pudimos ver un show mediático que hizo el gobernador del departamento del Magdalena diciendo que iba a inaugurar o reinaugurar la clínica de la vida, la anterior Saludcop, que se iba a proporcionar 150 camas UCI para los pacientes del COVID. Y sin embargo, todo se quedó en anuncios y en palabras. Los recursos que el gobierno nacional, a través del Sistema General de Participaciones, ha enviado al Departamento del Magdalena no han sido ejecutados. Precisamente en el día de hoy, en la Asamblea Departamental del Magdalena se hizo un debate de control político a el señor secretario de Hacienda del departamento y se rajó el Departamento del Magdalena en materia de ejecución. Pero lo más triste de todo es que donde hubo menor ejecución, la más pobre ejecución y en algunos casos y en algunos programas nula ejecución, fue en el sector de la salud, algo que no se compadece de la realidad que hoy está viviendo nuestro departamento. Por ejemplo, para citarle algunos temas, 22.000 millones de pesos en las cuentas de la gobernación del departamento del Magdalena en un banco como el Sudamérica, por ejemplo. Y esos 22.000 millones de pesos hacen parte de los recursos que no le han pagado los hospitales a los centros asistenciales del departamento del Magdalena. En el año inmediatamente anterior, en la vigencia fiscal del 2020, no se le giró un solo peso a los hospitales del departamento del Magdalena. ¿Cómo se puede atender una pandemia? ¿Cómo se puede atender unos enfermos de COVID o de cualquier otra patología en los hospitales si no tienen recursos? Son los recursos que ellos mismos programaron y proyectaron en sus presupuestos y no entendemos cómo le puede dar manejo desde un gobierno a esos recursos sin girarlos a quienes realmente los necesitan. Entonces, frente a esas circunstancias, nosotros pudimos develar ante la opinión pública del departamento del Magdalena, luego de un estudio muy juicioso, lo que está sucediendo en nuestro departamento. Hoy por hoy no se puede ocultar el sol con un dedo. Y yo creo que esto debe llegar a todas las esferas del gobierno nacional. ¿Por qué razón? Porque si los recursos que nos envía el gobierno nacional por Sistema General de Participación no se ejecutan, eso es un principio de la administración pública que se llama ineficiencia administrativa, y eso deviene precisamente en que podamos ser castigados y que, por ejemplo, nuestros recursos se los envíen a otros departamentos que sí están ejecutando como debe ser. Porque es que un ordenador de gasto, un gobernador, un alcalde tiene que ejecutar un presupuesto, y mucho más si va en beneficio de la gente. Y esto simplemente es administrar, esto simplemente es ejecutar, y esa es la función constitucional que deben cumplir los ordenadores de gasto, y en este caso especial, quien me ocupa y quien es de mi
competencia es hacer el control político a la gobernación del departamento del Magdalena. Diputada, si estos recursos no se ejecutan, ¿usted por qué cree que esto se está dando y a dónde pueden ir a parar los recursos pues si no se están ejecutando? Los recursos se encuentran en las arcas de la gobernación del Magdalena, en las diferentes cuentas de la gobernación. A mi modo de ver lo que aquí ha habido, porque no puedo pensar que esto obedezca exclusivamente a errores sustanciales de la parte de la ejecución del presupuesto, es decir, de los principios que deben regir una secretaría como la Secretaría de Hacienda Departamental. A mi modo de ver, esto es una situación sistemática que se viene presentando porque es que estas mismas actuaciones fueron las que tuvo el señor Carlos Caicedo cuando fue alcalde de la ciudad de Santa Marta. De la misma forma como se está comportando siendo gobernador del Magdalena, fue como se comportó siendo alcalde de la ciudad de Santa Marta, donde duró 3 años sin ejecutar ningún tipo de obras, en donde duró 3 años sin ejecutar el presupuesto distrital. Y luego salió como el gran redentor a final de su periodo a hacer 3 parques y a engañar a la gente en la ciudad de Santa Marta. Yo creo que la gente está despertando y que en esta asamblea ha encontrado unos diputados juiciosos, unos diputados que hemos querido hacer un control político independiente y que no nos hemos dejado meter el dedo en la boca, sino por el contrario, develarle a la opinión pública el desgobierno y la desesperanza que hay en cada uno de los territorios de este departamento, precisamente por eso, por la falta de gobernabilidad, por la desfachatez y la negligencia con la que se ha manejado, sobre todo un tema tan vital, sobre todo un tema tan sensible en estos momentos de pandemia como lo es el tema de la salud. Doctora, precisamente hablando de este tema, hay muchas obras inconclusas en estos momentos. Muchas obras que la gente pues estaba esperando que estuvieran listas en determinado tiempo y no se les ha cumplido. ¿Qué mensaje le puede usted transmitir a la gente del departamento del Magdalena al respecto? Bueno, en tema de obras inconclusas, por ejemplo, yo creo que aquí la campeona es la ciudad de Santa Marta. Haga un recorrido usted, yo creo que ayer hubo un youtuber que hizo un recorrido por todas las obras de Santa Marta y ahí tenemos la principal, la mega biblioteca, una obra que se ha excedido en sus costos en un doble y en un triple y todavía es la hora, después de 10, 11 años y medio de que estas administraciones que han estado al frente de la ciudad de Santa Marta todavía no las han entregado. Los puestos de salud en el suelo. Y yo no sé si a eso es lo que quiere llevar el gobernador del Magdalena a nuestros hospitales también, a que queden en el suelo y que queden en el desastre que dejó la salud de la ciudad de Santa Marta, donde no hay un puesto de salud que sirva, donde tuvo que ser intervenida la salud en la S distrital. Entonces, hombre, realmente sí son muchas las obras inconclusas, en el departamento también habrán algunas, pero realmente pues yo creo que Santa Marta ocupa el primer lugar en términos de obras inconclusas, CDI, centros de salud, lo mismo que la mega biblioteca, los parques, bueno, una cantidad de cosas, algunas muy mal hechas y otras que todavía no las han terminado de hacer. Eso es de verdad una situación preocupante lo que se vive en el distrito de Santa Marta, siendo esto más competencia de los concejales, pero sin embargo podemos opinar de lo mismo porque como líder social y diputada creo que también tenemos las competencias para hacerlo. Doctora, hablando del tema en estos momentos de volver a clases en alternancia, ¿usted cree que el departamento del Magdalena se encuentra preparado en materia de infraestructura, en materia de tecnología, en materia de salvaguardar la vida de los estudiantes y de los profesores para poder adoptar esta situación en estos momentos? Claro que no. El departamento del Magdalena no está para nada preparado. Nosotros como diputados aprobamos una ordenanza mediante la cual se apropiaba al presupuesto del departamento del Magdalena 2.132 millones y eran para compra de elementos de bioseguridad para la alternancia educativa. Esos recursos, así como se apropiaron, así quedaron y me imagino que para este año los irán a presentar en un superávit del presupuesto porque no fueron ejecutados. Ni un solo peso fueron ejecutados. El tema de salud se replica en educación. Los recursos de educación solamente los han ocupado pues para el pago de docentes y para el pago de un contrato que nadie conoce ni nadie sabe cómo lo hicieron porque ni siquiera en el SECOP está, que es el contrato de los administrativos, donde han contratado más de 900 personas para los diferentes colegios. Le estoy hablando de conserjes, celadores, aseadoras, secretarias, bibliotecarias, y los colegios no están
no están como es en este momento en una normalidad. Entonces no entendemos esa gente dónde está trabajando. Y además que se encuentran esos colegios, para nadie es un secreto, los colegios departamentales completamente abandonados, sin celadores. Entonces no sabemos cómo fue que se emplearon esos recursos, para qué se emplearon. Realmente ese es un trabajo que estamos adelantando y que haremos el próximo jueves un debate de control político al señor secretario de Educación. Pero en este momento yo no creo que la ciudad de Santa Marta, y mucho menos el departamento del Magdalena, esté preparado para la alternancia educativa. Yo creo que sería un error que en Santa Marta y el Magdalena se accediera a esta actividad, porque aquí no estamos preparados, ni este es el momento más adecuado cuando estamos afrontando el peor pico de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué han aumentado los casos de COVID-19, doctora Claudia? Entre otras cosas por la desobediencia civil, entre otras cosas por el desorden, porque la gente se relajó, la gente le perdió el miedo, el temor al COVID. Ya toda la gente sale a la calle y le dice, bueno, ya si nos tocó, nos tocó. Es lo que he escuchado de muchas personas, sobre todo de los jóvenes, que no han tomado conciencia de que esto es una realidad que está costando muchas vidas valiosas en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Pero además de eso, es por el mal manejo que este gobierno distrital le ha dado a la pandemia. Para nadie es un secreto las aglomeraciones que en Santa Marta se dan. Para nadie es un secreto, por ejemplo, lo que sucede en las playas de Santa Marta. El turismo desbocado sin ningún tipo de medidas, sin ningún tipo de autoridad. En Santa Marta no hay autoridad por parte del gobierno distrital. Tenemos una alcaldesa que no es más que un títere del gobernador. Me da muchísima pena, pero que no saca la casta por las mujeres de la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta que no toma decisiones propias. Aquí quien manda es uno solo, y es el doctor Carlos Caicedo, tanto como gobernador como alcalde de la ciudad de Santa Marta. Por lo tanto, me tengo que referir a él en el manejo de la pandemia, tanto en el departamento como en el distrito. Y hoy por hoy es una catástrofe lo que se vive en la ciudad de Santa Marta. No tenemos camas UCI, se ha disparado el contagio, pero usted no ve ningún tipo de campañas educativas, usted no ve de pronto repartiendo tapabocas, no ve repartiendo alcohol, o sea, cosas que de pronto se pueden hacer desde la administración distrital, tomando medidas serias. Ahora yo, por ejemplo, veo que hay toques de queda, pero que entonces desde las 10 de la noche a las 4 de la mañana, y yo me pregunto, es que el COVID duerme. El COVID a las 10 de la noche no existe, y entonces, o será que en la mañana es que existe. No entiendo realmente ese tipo de medidas a qué obedecen. Pero lo cierto es que hoy por hoy estamos atravesando nuestro peor momento en el tema de la pandemia. Aquí no hay autoridad, y sobre todo, si no hay autoridad, el orden público se altera y todo el mundo hace lo que le da la gana. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Santa Marta con relación al COVID. Además, no se practicaron, no hubo acciones gubernamentales para poder aumentar las UCIs en nuestra ciudad. Tenemos la misma infraestructura. Son los respiradores que envió el gobierno nacional los que se pudieron adecuar en cada una de las clínicas privadas y en el hospital Julio Méndez Barreneche. O sea, es exactamente lo mismo, pero se ha acrecentado el número de pacientes. Entonces hoy estamos viviendo de verdad un momento de crisis, un momento en el que le pedimos a toda la ciudadanía que se cuiden, que cuiden a sus familias, sobre todo que los jóvenes tal vez son asintomáticos, pero llevan este virus a su casa y entonces cobra la vida de sus padres, de sus abuelos, y no es justo que esto suceda cuando ellos se están cuidando. Entonces, yo creo que es un tema de doble vía, tanto de la falta de autoridad y la falta de acciones propias para el manejo de la pandemia por parte del gobierno, pero también es un tema del autocuidado y un tema de la ciudadanía de tener mayor responsabilidad. Doctora Claudia, ¿se puede decir también que hacen falta campañas de sensibilización, que hacen falta campañas de comunicación efectivas que impacten profundamente a los ciudadanos en Santa Marta y en el departamento, y que por eso de pronto la gente no toma suficiente conciencia acerca del COVID-19? Claro que sí. Mire, dése cuenta, por ejemplo, ciudades, municipios como Ciénaga, Magdalena, donde en el periodo que va han habido más muertes que en el resto de la pandemia, de lo que va de este año. Todos los días Ciénaga, Magdalena aporta 4 y 5 muertos por el tema del COVID. Tasajera, corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, está pasando su peor momento en cuanto a contagios y muertes. Y Santa Marta. Son los 3 puntos donde hay mayor contagio y mayor letalidad.
Pero cuando vamos al presupuesto departamental, que es de lo que estábamos dialogando, y nos damos cuenta que el gobierno departamental no le interesa invertir los recursos líquidos que tiene en el presupuesto para el manejo de la pandemia, usted dice, esto es el apague y vámonos. ¿Cómo es posible que se maneje de esta manera la pandemia? Cuando además la única patología que hay en el Magdalena no es la pandemia. Estamos viendo situaciones sociales que se generan por ella. La violencia intrafamiliar que ha cobrado vidas de mujeres, feminicidios que se han aumentado en el departamento, el tema del embarazo en niñas, el tema de la drogadicción infantil y juvenil. Pero aquí no se está haciendo ningún tipo de tareas ni ningún tipo de programas que vayan encaminados a esa población. Y vemos cómo los recursos se encuentran ahí, sin ejecutar, sin ser comprometidos. Entonces uno no entiende si hay plata para hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Es que simplemente un padre de familia que tenga dentro de sus recursos, dentro de su sueldo, por decirle algo, para ponerle un ejemplo coloquial. Usted coge su salario, por decir algo, y dice, esto es para la comida, esto es para la recreación y el deporte, esto es para la salud. Pero vamos a ver que usted el tema de la salud no lo ejecuta. ¿Qué está esperando usted que le suceda a su familia si usted no atiende ese tema que es tan importante? Poniendo en riesgo a su familia. En este momento está en riesgo la población del departamento del Magdalena. Y como vivimos una pandemia, lo que tenemos es una verdadera crisis. ¿Por qué? Por la falta de ejecución de los recursos, que no solamente son de renta cedida, de lo que produce el mismo departamento en materia de juegos de azar, de tabaco, de licores, de cigarrillo, sino en lo que nos envía el gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones. La liquidez económica del presupuesto departamental no se ejecutó en el año 2020. Una pobre ejecución y a veces una nula ejecución en algunos rubros vitales como la salud y la educación demuestran la ineficiencia y la ineptitud de este gobierno, que ha sido un gobierno falso y un gobierno que le ha dicho mentiras al departamento y que quiere salir luego como redentor y echarle la culpa y perseguir y señalar a todos quienes no estamos de acuerdo con este tipo de acciones. Perfecto, doctora Claudia, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en Un Café con Libertad. Yo le quiero hacer una última pregunta. Ayer fue el Día de la Mujer. Para nadie es un secreto que este tema de la pandemia, bien usted lo ha dicho, ha sido muy fuerte con las mujeres. Se han activado los casos de violencia intrafamiliar tanto en el departamento como en la ciudad de Santa Marta. Sí se están tomando medidas correctas tanto en la ciudad de Santa Marta como en el departamento del Magdalena para proteger la vida de las mujeres, o se puede decir que en estos momentos no es suficiente lo que se está haciendo por parte de las secretarías de la mujer departamental y distrital. Bueno, hemos venido adelantando y hemos venido avanzando un poco en el departamento del Magdalena, que es por lo que es mi competencia. Nosotros a través de la Asamblea Departamental creamos la Secretaría de la Mujer en el departamento del Magdalena, luego de un proyecto de ordenanza presentado por el gobierno departamental. Hoy es una realidad la Secretaría de la Mujer. Estamos esperando que también esa secretaría haga, ¿verdad?, que esas acciones vayan encaminadas a mejorar la calidad de las mujeres, calidad de vida de las mujeres, sobre todo esas mujeres maltratadas, esas mujeres violentadas, desde todo punto de vista, de la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Ayer estuvimos en la inauguración de una casa que fue cedida al departamento por parte de la Sociedad de Activos Especiales y que creemos que es un buen comienzo, por lo menos una casa de refugio para que esas mujeres violentadas tengan la oportunidad de llegar y conseguir esa ruta institucional y esa oferta que tiene el Estado, por lo menos para permitir que no sean una víctima más de los feminicidios que muchas veces se dan en los mismos hogares, porque es que esa mujer que tiene esa valentía, esa gallardía de ir y poner una denuncia en una fiscalía, sabe que al regresar a su casa puede ser precisamente esa casa de epicentro del feminicidio, porque ahí está su esposo, su compañero, y delante de sus propios hijos son asesinadas. Entonces, esto me parece que puede ser un buen principio y que estaremos trabajando desde la Asamblea Departamental del Magdalena, en mi caso como presidente, que soy una mujer luchadora, guerrera, y que así pues en esto me he caracterizado por seguir luchando por los derechos y por la reivindicación social de las mujeres de nuestro departamento. Vamos a seguirlo haciendo.
Doctora Claudia, muchísimas gracias. Fue un placer que estuviera acá con nosotros y bueno, totalmente invitada para la próxima porque se quedaron muchos temas, pero sabemos que su agenda es muy apretada y bueno, ya en una próxima oportunidad nos volveremos a reunir. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad que me da y a todas las personas que nos están viendo. También muchísimas gracias, muchas bendiciones. Feliz tarde para todos. Yo soy Diane Schiller y esto fue Un Café con Libertad.